¿Qué tal amigos? Soy Isidro de Aquarios MB, vuestro canal, y en este vídeo vamos a entender de una manera simple y eficaz qué es la química del agua del acuario, cómo afectan los tres pilares bases que en este caso serían el KH, el pH y la dureza del agua a todo el intercambio iónico que tenemos en nuestro tanque y por tanto cómo podemos modificarlos en base a lo que necesitemos. Como acabo de comentar en el vídeo, vamos a empezar hablando de los tres pilares básicos para entender la química del agua del acuario y todos los procesos que en ella se producen, y por tanto vamos a empezar con el de en medio y para mí el más importante, que es el pH. Antes de seguir con el vídeo y por tanto con la explicación, cabe hacer el pequeño matiz de que todas las reacciones químicas de las cuales vamos a hablar y por tanto que se producen en nuestro acuario, la base que tienen y en lo que se sustentan es que tanto el KH, que mide los bicarbonatos y bicarbonatos del agua, y la dureza del agua, que miden el calcio y el magnesio, no dejan de ser sales que son iones que van cargados de una manera eléctrica, y en caso de ser una carga negativa son aniones y en caso de ser una carga positiva son cationes. En este caso los iones serían las partículas de las cuales van cargadas carbonatos y bicarbonatos, que hacen relación al KH del acuario, calcio y magnesio, que hacen relación a la dureza del agua del acuario, y estos iones de estas sales pueden tener carga eléctrica negativa, que serían aniones, y carga eléctrica positiva, que serían cationes. Esto a grosso modo os puede parecer un poquito complejo o complicado de entender, pero si lo digo y hago matiz en ello es para que entendáis que las reacciones químicas que se producen van básicamente, y valga el ejemplo de ello, como si tuviéramos un imán con polo negativo y polo positivo. Unas sales van a hacer que unas se bloqueen y que otras, por ejemplo, se precipiten. En el caso del pH, que dentro de los tres pilares sería el que tenemos en medio, las siglas significan potencial de hidrógeno. El pH lo que hace es decirnos el grado de hidrógeno que tenemos en nuestro acuario. Por ejemplo, el agua de nuestro acuario tiene un pH bajo, nos está indicando que tiene muchos iones de hidrógeno y que por tanto ese agua va a ser ácida. Por el contrario, el pH de nuestro acuario es bastante alto, lo que nos está diciendo, en base a lo que hemos explicado de los iones y su carga eléctrica, es que nuestro agua tiene una carga bastante elevada de aniones de hidroxilo. La manera más eficaz para conocer el pH de nuestro acuario es o bien comprando un aparato digital para medirlo, o bien con los test de gotas que tenemos en el mercado. También lo podemos hacer de una manera más casera, más natural, que sería probando el agua de nuestro acuario, y si esta agua se nos antoja ácida es que tenemos el pH bajo. Por la parte contraria, si notamos que se nos precipitan el calcio y el magnesio en el acuario, que nos dejarían manchitas blancas como de sarro, nos está diciendo que el pH de nuestro agua es bastante alto. El pH se mide en un logaritmo en base a 10, como por ejemplo en la escala Richter, lo que quiere decir que si yo tengo un pH de 6,5 en mi acuario y mañana por algún cambio de agua excesivo que he hecho me baja a 6, no me ha bajado medio punto la acidez del agua, sino que me ha bajado 10 veces la acidez del agua. Esto es súper importante saberlo, porque si hacemos un cambio de agua de más del 50%, lo que vamos a hacer es desestabilizar el pH de nuestro acuario. Si nos lo llevamos a la baja, vamos a causar muchísimo estrés en los peces debido a que vamos a acidificar el agua de golpe, y por la parte contraria, si nos lo llevamos a la alta, vamos a provocar que nuestros peces sufran seguramente una intoxicación debido a la subida de amoníaco en el acuario. La subida de amoníaco en nuestro acuario se va a producir, para que lo entendáis mejor, acordándonos de los iones, aniones y cationes, porque el amonio lo vamos a tener siempre presente en el acuario en un estado de ión, y cuando subimos el pH, el potencial de hidrógeno de nuestro acuario, ese ión del amonio se va a transformar, se va a oxidar en amoníaco, en un catión de amonio, y por tanto, al ser en estado de amoníaco, va a ser perjudicial y tóxico para nuestros peces. Para subir el pH en nuestro acuario, lo que deberíamos hacer es introducir rocas calcáreas o alcalinas para tener mayor alcalinidad en nuestro agua y por tanto que el pH del acuario nos suba. La parte contraria, si queremos bajar el pH de nuestro acuario, lo que tenemos es que añadir productos, o bien en este caso elementos que nos acidifiquen el agua, como podrían ser las hojas de almendro indias, la turba, o bien en este caso el CO2, porque todos van a disolverse en el agua y van a generar ácido, y en este caso el ácido va a ser el que nos baje nuestro pH. El segundo pilar del cual debemos hablar es el KH o alcalinidad, como lo queréis llamar. Básicamente hacen casi a lo mismo referencia los dos parámetros o valores de los cuales vamos a hablar.
KH sería la medida que nosotros tenemos para medir los carbonatos y bicarbonatos que hay disueltos en el agua, y por tanto la alcalinidad sería esa capacidad que tienen los carbonatos y los bicarbonatos de mantener un pH estable en nuestro acuario. Esto sucede porque, como ya hemos visto hablando del pH del acuario, si lo tenemos bajo o ácido, tendrá el agua más iones de hidronio, y los carbonatos y los bicarbonatos lo que hacen es absorber esos iones de hidronio, no dejándole al pH que baje y siga acidificando el agua. Por eso es importante tener un KH medianamente estable, entre mínimo 4 o 5 grados, para que nuestra agua del acuario y por tanto el pH no se desestabilice y se desplome. Por otra parte, si tenemos un KH alto en nuestro acuario, muchos carbonatos y bicarbonatos disueltos en el agua, nos será prácticamente imposible tener un pH neutro o bien un pH bajo, porque los carbonatos y los bicarbonatos van a absorber todos los iones de hidronio, toda la acidez del agua, y van a mantener el pH bastante alto. Para subir el KH de nuestro acuario y por tanto tener más efecto tampón o bien un pH más estable, como lo queréis llamar, lo único que tenemos que hacer es aditar bicarbonato sódico, la típica sal de frutas que tenemos todos en casa, para conseguir más carbonatos y bicarbonatos en el agua y por tanto que estas sales mantengan un pH alto y estable. Por otra parte, si lo que queremos es bajar el KH de nuestro acuario, lo que tenemos que hacer es añadir agua destilada o agua de osmosis para bajar el nivel de carbonatos y bicarbonatos y por tanto que este valor mengüe, teniendo siempre en cuenta que un KH bajo y un pH estable va regulado a mínimo 1 grado de 4 grados de KH, porque si bajamos más de 4 grados el KH del acuario nos quedaremos sin efecto tampón y por tanto el agua se acidificará sin que nada lo frene. El efecto tampón es lo que hemos explicado hace un momento, la capacidad que tiene el KH, el carbonato y el bicarbonato de absorber el ácido que va generando un pH bajo y por tanto no dejar que este se desplome. El tercer pilar del cual nos queda que hablar sería en este caso el GH o la dureza del agua, que va determinada por los iones de calcio y magnesio que tenemos disueltos en nuestro agua. GH también va íntimamente relacionado con el pH y el KH de nuestro acuario, por tanto cualquier cambio que hagamos en la dureza del agua de nuestro acuario nos repercutirá en el pH y por tanto también en menor medida en el KH. Que por ejemplo la dureza del agua, el GH del agua nos da un pequeño margen de diferencia con respecto al KH. Yo puedo aumentar la dureza del agua y sí que es cierto que me va a aumentar ligeramente el pH del acuario, pero no tiene por qué subirme el KH de este. Por la parte contraria puedo ablandar el agua de mi acuario y no tiene por qué bajarme el KH, aunque sí se verá resentido el pH del acuario. Para subir la dureza del agua subiendo también el pH de esta, deberemos añadir carbonato cálcico en nuestro acuario. Con ello conseguiremos que de cada gramo de carbonato cálcico nos suba 1 grado la dureza del agua del acuario y medio grado el KH de este. Para bajar la dureza de nuestro acuario es súper fácil, lo haremos como hemos bajado el KH, añadiendo agua de osmosis o agua destilada a nuestro acuario. Con ello bajaremos el calcio y el magnesio disuelto en esta, pero tenemos que tener en cuenta que también variaremos con el agua destilada o de osmosis el KH de nuestro acuario. Es un poco lioso, pero a poco que entendéis la relación que hay entre los tres parámetros, entre los tres pilares, os daréis cuenta que es súper fácil modificarlos en base a lo que queremos conseguir en nuestro acuario. Luego también cabe recalcar que antes me habéis escuchado decir que para bajar el pH del acuario podemos hacerlo también aumentando el nivel de CO2 o bien inyectando CO2 en nuestro acuario. Esto sucede porque el CO2 en contacto con el agua se disuelve de una manera más efectiva y más uniforme que el propio oxígeno, convirtiéndose en ácido carbónico. Ese ácido carbónico se va a disolver en nuestro agua bajando el pH de nuestro acuario porque la va a acidificar, pero la disolución que va a poder tener ese ácido carbónico en nuestro agua va a ir determinada por el efecto tampón, por el efecto buffer que va a hacer el KH de nuestro acuario. Si yo tengo por ejemplo un KH de 5 en nuestro acuario y un pH de 6,5, puedo saber el CO2 disuelto que tengo en mi acuario, porque es imposible con ese carbonato y bicarbonato de KH y ese potencial de hidrógeno que tengo en mi acuario que la disolución de CO2 sea mayor o menor en la que expone por ejemplo la tabla.
Eso, aunque no sea una sal o un parámetro que medir al uso como el KH, el pH y la dureza del agua, el CO2 en este caso, es súper importante porque también va íntimamente relacionado la disolución que va a tener en nuestro agua con el pH que nosotros tengamos y el KH en ese momento. Nada más, amigos, espero que hayáis entendido de maravilla el vídeo. Espero que, conociendo los 3 pilares bases que confortan la química del agua de nuestro acuario de productos no orgánicos, y sabiendo cómo los podéis variar en base a lo que necesitéis en vuestro acuario, podéis tener un acuario más estable y simplificado. Por la parte que me toca, poco más. Ya sabéis que si tenéis algún tipo de duda o sugerencia, la podéis dejar en el cajón de comentarios, porque siempre los contesto todos. Que paséis buena tarde, amigos.